Le damos la bienvenida en el programa a Esteban Paulón. Con él vamos a hablar de este acompañamiento que están recibiendo desde hace algún tiempo, ya hace 2 años, algunas familias con niños y adolescentes que están disconformes con su identidad de género que figura en el DNI. Ya nos va a estar contando. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cuántas son estas familias y un poco cómo es este acompañamiento? Bueno, en total desde que el servicio comenzó hace más de 2 años llevamos 120 familias acompañadas en toda la provincia. Algunas, unas 80, 70, 80 son familias de niños y niñas que están en un proceso de expresión y de visibilidad de su identidad trans. Y en otro caso son algunos niños y que ya no son tan niños y niñas, no son familias que siguen vinculadas, pero ahora estos son jóvenes, adolescentes, han ingresado al servicio cercano a la mayoría de edad, o sea que no entran dentro de los niños, pero se sigue haciendo un acompañamiento obviamente porque el acompañamiento que nosotros hacemos no hace eje tanto en el niño o la niña, que en definitiva lo que está expresando es una forma más de la sexualidad como tantas otras, sino en los entornos, ¿no? Para que los entornos afectivos, significativos, la escuela, el club, bueno, todos los espacios en los cuales este nene o nena va a expresarse y va a vincularse, estén preparados y abiertos justamente para que puedan transitar una infancia, una adolescencia sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de dificultad. ¿Cómo llegan estas familias a la Secretaría? ¿Cómo se vinculan con estos grupos, con estos equipos? Por todos lados. La verdad que hay que decir que el primer tema que es importante es que hoy para muchas familias cada vez más el tener un hijo o una hija trans empieza a ser una posibilidad. Lo que antes era algo tal vez impensado, hoy entran dentro del marco de las posibilidades de cualquier familia. Entonces cuando estos niños o niñas expresan algo, a veces a edad muy temprana, a veces más en la adolescencia, lo que antes se callaba, se reprimía, se intentaba digamos no ver o corregir entre comillas o encauzar, hoy se transforma en una consulta que puede llegar por la escuela, una consulta que puede llegar por las redes sociales, por los equipos locales de los municipios. Estas familias no están solamente en Rosario y Santa Fe, donde tenemos equipos en Santa Fe en la Casa LGBTI de San José y Zaspe, un equipo que hace este acompañamiento, en Rosario un equipo que trabaja fundamentalmente en el centro de día que hay para la población trans, pero también estamos acompañando situaciones e infancias de toda la provincia, desde Venado Tuerto a Lanteri, Reconquista, Rafaela, bueno, distintas localidades donde a través de los equipos locales del gobierno provincial o de las mismas escuelas o de los municipios llegan estas situaciones. Y bueno, también nosotros tenemos acá una herramienta que es fundamental, que es complementaria a la Ley de Identidad de Género, que es nuestra propia Ley de Protección Integral a la Infancia, que es la adaptación de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es la única en el país que garantiza, en su artículo 7, no discriminación a los niños, niñas y adolescentes por orientación sexual e identidad de género. Esto implica que todos los niños y niñas y adolescentes en la provincia de Santa Fe tienen derecho a expresar abiertamente su orientación sexual, su identidad de género y no sufrir ningún tipo de discriminación por eso. Recién mencionabas que cada vez se abre más la posibilidad, por lo menos en las familias, de pensar que un hijo puede ser trans. Lo decías, la idea de los equipos es acompañar a este niño, a este adolescente, para que no sufra en ese proceso de búsqueda de su identidad. En este proceso, los compañeros de clase, los docentes, ¿están preparados, están también con esa conciencia tan abierta como las familias? Mira, de los niños, niñas, adolescentes, digamos, de las personas coetáneas, la verdad es que no hay prácticamente una cuestión. O sea, la experiencia nuestra es en la educación primaria, en nivel inicial, tenemos muy poquitos, pero algunas situaciones que aparecen en el nivel inicial, 3, 4, 5 años. La verdad que para los compañeritos no es nada, compañeritos y compañeritas del espacio de educación inicial no es un tema, en la primaria tampoco es un... O sea, no ha habido dificultades en el entorno escolar, en los casos que hemos acompañado, tanto en nivel inicial como en primaria, como en secundaria, donde ya obviamente secundaria está un poco más hablado y las chicas y los chicos ya las nuevas generaciones vienen mucho más informadas y esto va siendo cada vez más visible y eso ayuda, por supuesto. Hay que partir de una primera idea que a veces tenemos muy arraigada.
la expresión de la sexualidad en las personas no arranca a los 18 años cuando somos mayores de edad, ¿no? A veces estas consignas falsas de con mi hijo no te metas, bueno, cuando sea mayor que haga lo que quiera, pero mientras esté en mi casa va a hacer lo que yo diga, bueno, hace tu vida cuando crezcas. La verdad es que todos, la construcción digamos, de la identidad sexual, sea en una orientación gay, lésbica, heterosexual, o en una identidad trans, es exactamente igual en todas las personas. Por lo tanto, cuando nosotros, los que no somos trans, nos hemos identificado como personas no trans, pero como esto no genera un conflicto social, lo naturalizamos y seguimos adelante, en ese mismo momento las personas trans empiezan a sentir que esto les está pasando y que esto es lo que están sintiendo, ¿no? Se empiezan a autopercibir. Cuando hay un entorno de acompañamiento, esto puede ir sin ningún tipo de problema. Cuando hay algún entorno más complejo, obviamente, tal vez estas decisiones quedan en latencia y por eso quizá más en la preadolescencia o en la adolescencia vuelve a emerger con un poco más de fuerza. Pero la verdad es que la construcción de la identidad sexual es exactamente igual en todas las personas. Empezar a pensar al niño, niña como sujeto de derechos, como alguien que va a poder experimentar esa construcción de su sexualidad autónomamente es sumamente importante. Y lo que te decía, digamos, esto de pensar en nosotros mismos, cada uno de nosotros hacemos un ejercicio, yo hago un ejercicio personal y digo, bueno, sí, si bien salí del armario a tal edad, o me identifiqué y me asumí como un varón gay a tal edad, cuando recuerdo mi infancia me acuerdo que en algún momento algún compañero de la escuela me habrá gustado y no se lo pude haber dicho, que en algún momento me sentí identificado con algunos juegos o algunas cuestiones que tal vez sufrí ahí la reprimenda de mis compañeritos porque no lo veían como algo normal, entre comillas, como algo de varón, en mi propia familia también. Entonces uno va recordando y dice, claro, yo hoy soy un adulto gay, pero fui un niño gay, ¿no? Entonces las personas trans también han sido y son y vienen siendo niños y niñas trans, por eso es importante esta política, porque aparte es la mejor estrategia para la prevención de la discriminación. Seguro. O sea, la diferencia que nosotros notamos en chicos y chicas trans, que al expresarlo son acompañados por la familia y llegan al servicio, la diferencia en cuanto a inserción escolar, posibilidades laborales, muchas de ellos están iniciando la facultad, terminando la escuela como cualquier otro niño o niña, tienen derecho al juego, van a los espacios lúdicos, o sea, interactúan y gozan de sus derechos en una manera que es totalmente diferente a aquellas personas que lamentablemente, sobre todo de generaciones anteriores y personas trans que han sido niñas en otro momento, bueno, hoy realmente no lo pueden vivir con tanta libertad y con tanta igualdad. Esteban, recién decías que en el ciclo inicial y primario son pocos los casos. ¿Los tienen cuantificados? ¿Cuántos son? Algunos nos llegan a nosotros, serán entre 7 y 10, de entre 3 y 7 años. Después, hasta los 10 años, hay unas 20 familias que estamos acompañando, 27 familias. Después hay una cantidad un poco más de 40 y algo entre los 11 y 17, y bueno, después hay toda una banda de los 18 hasta los 20, 22 que pasaron por el servicio y que ya no son niños y niñas para la ley, pero que bueno, que siguen vinculados a los servicios de la subsecretaría. Obviamente esto es un número súper parcial porque tantas situaciones no nos llegarán, lamentablemente en tantas situaciones todavía seguirá primando la discriminación, seguirán ocurriendo estas situaciones, pero bueno, de a poco esta idea de que se van instalando Mira, un indicador es que en muchos de los casos que van apareciendo nos vienen derivados por los espacios educativos donde ya se tomó nota de esto. El domingo teníamos en Rosario tuvimos una reunión con familiares de niños y niñas trans, eran unas 20 y pico familias que se reúnen todos los domingos, que comparten las experiencias, bueno, también el tránsito por esto, que es algo que es nuevo, que genera dudas, que genera angustia muchas veces en los papás y las mamás, y eso es un espacio muy, muy liberador, y vino por primera vez un nene trans de 10 años con sus papás. Y claro, entonces le empezamos a preguntar cómo se llamaba, nos contó, los papás nos contaron y resulta que ya en la escuela tiene ya todo resuelto. Ya resolvió baños, ya resolvió educación física, ya resolvió el listado de asistencia. Ahora la semana que viene dan la libreta de calificaciones con el nombre autopercibido, aunque todavía no tiene el DNI. Bueno, tenemos, aparte de la ley que mencioné, tenemos protocolos en el Ministerio de Educación para este reconocimiento, también únicos en Argentina, y ese nene va a tener un tránsito de su infancia, es un nene feliz, que
contó que con sus amiguitos les contó y no pasó nada, y puede expresar el género que siente, vivir libremente, y la verdad es que bueno, ver esas demostraciones de amor, de contención y de cariño conmueve mucho, y ojalá que contagie a otros papás y mamás que tal vez hoy están con dudas, temor, con miedo, con temor, sí, lógico, entendible, ¿no? De a qué se va a enfrentar mi hijo o mi hija, qué es esto, cómo lo toma la sociedad, seguimos estereotipando a las personas trans en ciertos roles o en riesgo de su propia vida y de su propia integridad. Entonces, bueno, el primer paso para evitar toda esa profecía autocumplida es contener, acompañar y abrazar y llenar de amor a estos niños y niñas. Esteban, este protocolo que mencionábamos, que ya existe a nivel provincia, que lo tiene implementado el Ministerio de Educación, ¿se lo van a trasladar a la gente de UNICEF que va a venir en septiembre? Tenemos el 13 de septiembre una jornada con UNICEF. En realidad la idea es una jornada de trabajo donde vamos a compartir la experiencia de abordaje de infancias trans del Hospital Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires y nuestra propia experiencia aquí en Santa Fe, que es muy vasta, y la idea es que de todas esas vías que hay, tema clínico, tema médico, tema psicológico, tema de acompañamiento familiar, tema de vinculación educativa, podamos producir una guía de recomendaciones que sea una herramienta, primero para establecer algunos estándares en el acompañamiento a las infancias trans en nuestra provincia, como una herramienta de capacitación de equipos también, y después, bueno, obviamente el interés de UNICEF es poder compartirlo con otras provincias y otros países, porque es la primera vez que UNICEF va a trabajar el tema de las infancias trans en el mundo, digamos, esto es tan nuevo, y de alguna manera que se dé la posibilidad de hacerlo aquí en Santa Fe tiene que ver con las políticas públicas que se implementan y con esta experiencia que viene siendo exitosa hace más de 2 años. Gracias, Esteban, por tu tiempo.